Muy buen día, estimado Alexis. Por aquí voy en este momento a generarte este contenido con el ánimo de que logres conocer, así sea de manera somera, aquellas generalidades que hacen parte pues, de la asignatura que se estuvo cursando, a la cual estabas inscrito, pero que claramente, pues, por los motivos que conocemos, pues, se dieron las situaciones como se dieron. Por lo tanto, pues en este momento procedo a darte una breve explicación de unos conceptos básicos con los cuales, pues claramente espero que a futuro, con esa dedicación que tú has estado demostrando, con ese compromiso y con esas ganas de salir adelante, pues tú puedas claramente terminar de reforzar. Esto entonces es con ánimo de que tú te apropies de unas generalidades para que puedas desarrollar una actividad mediante la cual pues lo que se busca es homologar una nota con la cual se te pueda asignar y que tú puedas seguir adelante y se dé por cumplida claramente el alcance de la asignatura. De tal manera, Alexis, pues procedo en este momento pues a darte una breve explicación de ello. Bien, mira, la asignatura sobre la cual pues se estuvo cursando es la asignatura de títulos valores. Y primero y antes que nada hay que entender qué son los títulos valores. Resulta y pasa que por allí en nuestra legislación colombiana y en la dinámica jurídica pues en Colombia, dentro de lo que es el derecho comercial, el derecho mercantil, se van a caracterizar o se van a categorizar y se reconocen unos bienes que son propios de esa naturaleza del derecho. Son bienes de carácter mercantil. Por lo tanto, dentro de esos bienes mercantiles vamos a encontrar lo que es el establecimiento comercial, vamos a encontrar lo que es la propiedad industrial y vamos a encontrar lo que son los títulos valores. ¿Qué son al final del día los títulos valores? Entonces, ellos van a ser bienes de carácter mercantil, son bienes comerciales, tomando en cuenta de que una de sus finalidades de los títulos valores está en poder acelerar, dinamizar, como también poder brindar seguridad jurídica sobre el intercambio en el mercado, en la economía. De tal manera, entonces, vamos en este momento a conectar con unos conceptos básicos de lo que son esos títulos valores. Por esta parte, entonces, Alexis, un título valor es un documento. ¿Listo? Actualmente, conforme claramente se ha ido dando el desarrollo de la sociedad, se han ido incluyendo las tecnologías, la digitalización y demás, pues los títulos valores hoy también pueden llegar a estar representados a través de un documento de carácter digital, como también algunos de los requisitos que exigen los títulos valores que lleven incorporados en ese documento para que ganar legitimidad, pues también algunos de ellos también podrán de ser de carácter digital, electrónico y virtual. Esto claramente pues en esa necesidad de que el legislador en Colombia busque, perdón, responder a esas nuevas necesidades sociales. Entonces, tomando en cuenta pues esa particularidad desde lo que es la ley civil, perdón, la ley comercial en nuestro Código de Comercio, pues establece que el título de valor es un documento necesario en el cual va a ir incorporado unos derechos de carácter patrimonial. Por lo tanto, esos derechos son susceptibles de ser intercambiados en el mercado. Y ese documento va a permitir entonces que esos derechos puedan estar depositados primero para brindar y generar seguridad jurídica para las partes que de manera inicial han decidido generar un acuerdo, una obligación y han decidido llevar a cabo alguna relación entre estos. Entonces, estos títulos valores, que son unos documentos, van a llevar incorporados esos derechos de naturaleza patrimonial, los cuales te van a permitir primero generar seguridad jurídica de la relación o de las obligaciones que surgen entre las partes, pero también va a permitir su circulación de estos documentos. ¿Qué quiero decirte con esto? Que no solamente te van a servir como un documento probatorio, como un elemento probatorio que te permita acudir quizás a un trámite judicial como un proceso ejecutivo para hacer exigible una obligación en caso tal de que no se cumpla, sino que también te van a llegar a servir como mecanismo jurídico para el intercambio en el comercio. Haz de cuenta como un billete, como una moneda. Ese documento que lleva incorporado un valor y ese valor puede ser representativo de diferentes tipos o especies, pero siempre van a ser susceptibles de ser intercambiados en el comercio, por lo tanto se pueden intercambiar entre las personas. A eso se le llama circulación libre del título o valor. Entonces, en ese caso, Alexis, pues te explico que esos títulos valores van a jugar, haz de cuenta, un sinónimo, bueno, un sinónimo no, porque no quiero que confundas el elemento, pero juegan un rol muy similar a lo que es el intercambio del billete. Un billete
representa un valor, un billete de 100.000 pesos. Él representa un valor y ese valor claramente está fundamentado en algo, ¿no? En ese momento, pues en el caso de la economía, claramente y toda la demás situación. Y eso es lo que permite que tú hagas un pago con él y se reconozca el pago y puedas intercambiar productos y demás. Lo mismo pasa por estos tipos de documentos. Entonces, esos títulos valores los define el Código de Comercio como documentos necesarios en los cuales van incorporados unos derechos que permiten la circulación del título, pero también permiten o le brindan autonomía a ese título. ¿Y qué es la autonomía? La autonomía dentro de un título o valor nos habla de que cada tenedor legítimo, por lo tanto, cada persona que tenga ese documento en una línea libre de circulación, me refiero que cuando hay voluntad de ser intercambiado, así como un billete, que un billete empieza en una mano, termina en otra, en otra, en otra, en otra, pues estos documentos, claramente con unas características un poquito más blindados, con mayor seguridad jurídica, mucho más que un billete, simplemente te lo utilizo como ejemplo, van a permitir que circule por diferentes personas. Te coloco un ejemplo sencillo, como lo llega a fungir el rol del cheque. Un cheque te permite que de acuerdo a la naturaleza de cómo tú lo constituyas, pues de acuerdo a ello también va a permitir de que de ahí en el futuro los tenedores de ese cheque puedan llegar a ejercer el derecho que lleva incorporado, que es un valor económico. Entonces esos títulos valores cumplen esas funciones. Aquí yo te muestro aquí unas definiciones breves de unos autores que me parece que es importante, si bien es un concepto teórico, es importante que lo reconozcas porque te permite comprender el alcance de lo que son estos documentos y porque estos documentos no son un mero papel, por más de que se depositen en él, sino que literalmente te digo, representan un valor que lleva incorporado y reconocido en ese papel, en ese documento. Entonces, dentro de estas definiciones van a haber unos principios que son fundamentales para poder comprender la naturaleza del título. Por aquí hay un autor, y aquí te lo traigo, se llama, aquí lo tenemos a Savigny, quizás ya lo has escuchado en algunas otras de tus clases o asignaturas que has cursado de Derecho. Resulta y pasa que él nos habla de la literalidad. ¿Qué quiere decir la literalidad? La literalidad quiere decir que de acuerdo a cómo va a ir incorporado lo que va a llevar ese documento, eso por lo tanto es lo que constituye ese documento. Te coloco un ejemplo, un pagaré o una letra de cambio. Esa letra de cambio está suscrita por un acreedor y una persona que se obliga, que es un deudor. Y se puede llegar a generar a favor de un tercero para que se beneficie de él. De acuerdo al valor incorporado de manera literal en la literalidad de ese documento, pues eso es lo que se va a poder hacer exigible como tal. Ni un poco más ni un poco menos, porque realmente representa el documento y esos elementos esenciales que caracterizan ese documento son los que le terminan de dar valor como tal a ese título. Entonces, y aquí pues de paso como aquí un paréntesis, Alexis, pues el concepto de títulos directamente ya hay una figura civil que ya la deben tener clara, que pues habla de quién es dueño de algo, ¿no? Entonces, quien tiene el dominio, la propiedad de algo, pues se le otorga un título. Lo mismo pasa aquí. Personas que tienen unos derechos que son propios, derechos de carácter patrimonial, que deciden materializarlos en un ejercicio quizás de intercambio jurídico, como puede ser una deuda, como puede ser una compraventa, como pueden ser X o Y situaciones, pero que al final del día ellos deciden depositar en ese documento único, depositan esos elementos y eso brinda una seguridad jurídica enorme y que también te permite, volver y te digo, pues esa lógica de circulación. Entonces, ese principio de literalidad es fundamental para que de acuerdo a los elementos que van incorporados allí en ese documento es realmente lo que se puede llegar a verdaderamente a comprobar, a responder, a respaldar como tal y que va a tener la seguridad de la autoridad judicial para que lo haga también pues que se haga posible que se pueda responder por ello. De manera conectada, vamos con la incorporación del derecho, que son precisamente eso que se incorpora de manera literal en el documento y son esos elementos que vienen a constituir, como por ejemplo el valor del reconocimiento de una deuda. Tú suscribes un pagaré, una promesa allí de pago, con dos partes. Uno se promete a pagarle a la otra una suma de dinero. Allí lo que va incorporado como tal en la suma, en el valor, pues es como tal lo que se puede llegar a materializar en el mismo. Resulta y pasa que posteriormente, por aquí hay otro tema que nos hablan de la legitimación. Y la legitimación en el tenedor nos habla directamente de que quien es poseedor legítimo de ese título y de ese documento será el que tenga derecho para poder hacer ejecutable como tal ese título.
Por eso, dentro de los títulos valores, Alexis, vamos a encontrar unos tipos de títulos que van a tener características de acuerdo a la naturaleza de donde se definan esas características. Frente a lo que es como tal el tema de la legitimación, resulta que pasa que dentro de los títulos valores en Colombia se van a caracterizar de acuerdo a su orden de circulación. Entonces, ¿cómo este puede pasar a la mano de otro y que ese otro lo haga exigible? Vamos a encontrar unos títulos que son títulos valores de carácter nominativo. Vamos a encontrar unos títulos valores que nos habla de que son de carácter al portador y vamos a tener otros que son a la orden. ¿A la orden de quién? A la orden de quien tenga el derecho, disponga a quién de manera particular quiere que haga ejercicio de ese derecho. Entonces, allí tenemos como tal ya una primera caracterización. Los títulos valores van a estar caracterizados conforme a perdón, de acuerdo a la ley de circulación, allí van a tener como tal una caracterización de, van a ser al portador, el portador quiere decir que quien tenga el título y lo exhiba va a poder hacer materializable ese título. Vamos a tener al lado nominativos, ellos van a tener una característica especial, Alexis, y es que esos títulos, para que gocen de una eficacia jurídica, no basta solamente con tener el documento, sino que también van a ir respaldados a que usted tiene que estar inscrito en un libro de quien es el encargado de emitir ese documento. Haz de cuenta como una solemnidad, como lo que pasa con la solemnidad de registro de instrumentos públicos cuando se está haciendo una compraventa de un bien inmueble. Pues la misma situación, pero aquí va un libro de registros y son para unos títulos valores de manera específica que pues van a contener una participación. ¿Listo? No te quiero confundir allí porque esto pues, es un tema muy amplio para tratarlo en un solo video, pero por allí viene el asunto. Entonces tenemos aquellos que son al portador, es quien tenga el título o valor, lo puede presentar, se exhibe y se hace ejecutable. Tenemos el otro, que es los nominativos, que están claramente con la obligación de estar inscritos como tal en un libro de registro. Y tenemos por la otra parte, tenemos los que son a la orden. Los a la orden, ¿cuál nos dice? Que de acuerdo al quien vaya a crear ese título o valor haya incorporado el nombre específico de alguien, de una persona específica, ya sea una persona natural o jurídica, pues solamente esa persona puede hacer ejecutable como tal ese título o valor. ¿Vale? Aparte de esa caracterización que acabas de observar, lo que te acabo de comentar, perdón, aparte de ello, va a haber otro tipo de caracterización para los títulos valores. Y estos ya responden es de acuerdo al derecho que va a incorporar, a la característica de ese derecho o a la naturaleza del mismo. Te explico de manera muy breve porque esto hace parte de un ejercicio que yo te voy a dejar, que debes investigar para que puedas claramente pues, llegar a tener el alcance de la homologación de esa valoración frente pues, a la asignatura. Pero te lo voy adelantando. Hay una clasificación de acuerdo al contenido que puede depositar en cada uno de estos títulos valores. Y allí creo que vas a sentar un poquito más el concepto. Van a haber unos títulos valores que van a ser representativos de contenido crediticio, ¿sí? Van a ser representativos de obligaciones dinerarias. Dentro de esos vas a encontrar la letra de cambio, vas a encontrar el pagaré, vas a encontrar los certificados de depósito a término, que son los famosos CDTs, vas a encontrar el cheque. Listo, ahí vamos a tener entonces unos que vas a tener que investigar claramente para que amplíes los conceptos más adelante para el ejercicio, pero allí vas teniendo entonces unos títulos valores, son unos documentos que van a representar obligaciones de carácter dinerario, de manera directa o crediticia. Perfecto. Al lado vamos a tener otra clasificación y esa clasificación son títulos representativos o títulos representativos de participación o corporativos. Esos títulos valores, Alexis, lo que buscan al final del día es brindarte brindarte, sí, qué pena, poder brindar a esa persona que tiene ese título, le va a permitir una participación al interior de una sociedad X o Y función tenga esa sociedad claramente para lo que él esté constituida, pero por lo general van a ser sociedades anónimas, sociedades por comandita, por comandita por acciones, sociedades que tienen la capacidad de emitir acciones. Entonces, estos representativos de participación o corporativos son títulos valores que te van a permitir la participación en una sociedad, pero también te permiten obtener una rentabilidad, unas utilidades.
Por allí vamos a tener unos títulos valores de manera específica y te coloco unos ejemplos. Tenemos las acciones precisamente que pues emiten una sociedad para ganar, para que las personas pues de acuerdo a la naturaleza de esa sociedad, pues las personas puedan llegar a tener una participación activa claramente en la administración como tal de esa sociedad y ese título valor también le va a permitir como tal recibir unas utilidades que son los acuerdos pues claramente que ya hayan allí interpartes. Ese título o valor es susceptible, esas acciones son susceptibles de ser intercambiadas, ¿sí? Allí vamos, te quiero colocar un ejemplo, no, y eso hace parte de la investigación también que tienes que hacer, pero como para que vayas por ahí enrutando la situación. Hace rato te hablaba de la clasificación que los títulos van a ser al portador, van a ser a la orden o nominativos. Entonces te voy a colocar un ejemplo con las acciones. Las acciones que emite una sociedad comercial, una sociedad, una empresa, una industria que esté constituida en una forma de que ellos emitan acciones claramente bajo esa naturaleza, esas acciones no basta solamente con que yo, por ejemplo, como accionista y te quiera vender a ti unas acciones de mi participación en una empresa, no basta solamente con que yo te venda las acciones y tú tengas las acciones en tus manos, como pueden llegar a ser títulos al portador, como puede ser un cheque, por ejemplo, un cheque que se deja al portador y ese cheque va y lo puede hacer efectivo una persona X, simplemente el que tenga el título. Pues resulta y pasa que para estos títulos que te digo que son corporativos o de participación, como en el ejemplo de las acciones, no basta solamente con que yo te venda las acciones, sino que también tienes que tener un registro en el libro como tal constituido por la sociedad, en donde vayan a ir incorporado claramente cómo están allí repartidas estas acciones y demás. Entonces vamos a tener dentro de esos títulos que son representativos de una participación o corporativos, vamos a tener las acciones, pero también vamos a tener los bonos. Y los bonos son un título valor que se emite cuando se adquiere una deuda con una persona que ha decidido hacer un aporte a una sociedad o una empresa. Entonces ellos emiten un bono como tal y ese bono pues es más bien como un título más que de participación, lo que busca realmente es respaldar una deuda con una persona que ha decidido aportar ese dinero para que esa empresa, esa sociedad pues haga Y, X o Y utilidad con ese dinero. Entonces emite ese bono y ese bono también es susceptible de ser intercambiado en el mercado para otras personas para que hagan ejercicio claramente de la obligación que ahí está incorporada. Entonces, de acuerdo al derecho que va incorporado en los títulos, entonces allí ya tenemos los de contenido crediticio o dinerario, los que te hablé de manera inicial. Posteriormente, los corporativos o de participación, los que te acabo de hablar hace un ratico, que son acciones y bonos. Y por último, vamos a tener unos que son representativos de tradición o mercaderías o mercancías. Son títulos valores que se emplean especialmente, Alexis, para agilizar los intercambios económicos en el mercado. Y como el mercado y la economía es muy amplia, el sistema comercial es muy amplio, es global, se utilizan títulos valores que representan esas mercaderías. Allí vamos a tener, por ejemplo, certificados de depósito. No quiero que los confundas con los certificados de depósito a término, mucho ojo. Esos son CDTs. Por acá vamos a tener ya certificados de depósito, que son títulos valores que emiten almacenes generales de depósito que conservan mercaderías y que estos títulos, una vez son emitidos, pues pueden ser intercambiados también. Estos certificados de depósito también permiten emitir otro contenido por allí, otro título de valor que son bonos de prenda, y es que permite generar como garantía una prenda sobre las mercaderías que están en estos almacenes de depósito. Y bueno, ahí vamos a tener otros tipos también, otros títulos de valores por allí que son representativos de esa característica. Al final de esto, o como para ir concluyendo y no dejarte muy distendido, pues como tal el contenido. Te quiero aclarar, Alexis, que ese título o valor, el documento y el derecho son uno solo, como lo es un cheque. Si usted quiere hacer efectivo un cheque, necesitas exhibir el cheque. Si no, pues, ¿cómo haces efectivo ello? Si tú constituyes una obligación y el documento que se elaboró para constituir la obligación fue una letra de cambio, si tú no tienes esa letra de cambio, ¿cómo haces para hacer exigible esa letra de cambio? No digo de que tú no puedas llegar a perseguir la obligación, no, eso tú creo que ya lo conoces, uno tiene procesos verbales, suma, bueno, tenemos allí muchos procesos judiciales para poder llegar a generar la reconstrucción de los elementos probatorios de una obligación. Pero en este caso, pues estamos hablando para hacerlo exigible de manera directa. Entonces, quiero que entiendas eso. Los títulos valores son documentos y ese documento, sin ese documento, no se puede materializar el derecho que se supone lleva incorporado en él. Por eso, la literalidad, la incorporación del derecho, es lo que permite al final del día ganar seguridad jurídica
a ese documento y que permite un reconocimiento ante una sociedad que permite que se hagan intercambios, pagos y demás por medio de estos documentos. Al final aquí te coloco pues en este grafiquito prácticamente, te quiero explicar es eso, es un documento de carácter mercantil. Va a ir depositado en ese documento derechos de carácter patrimonial, porque es esencial esa característica y por eso hace parte de bienes mercantiles, de bienes comerciales, y eso es lo que constituye al final del día un título o valor. Ese título o valor te lo puede proteger la ley, claramente, porque es una obligación que está constituida en un documento y ese documento te da mérito ejecutivo prácticamente para que tú persigas una obligación mediante un proceso ejecutivo. Y también responde a principios de circulación toda vez de que lo que yo te decía, que es lo importante de estos documentos, que permiten agilizar el intercambio mercantil. Porque usted con ese documento puede generar pagos, puede generar intercambios. A esto se le llama el endoso, para que lo tengas allí. Es una figura o es un concepto clave entre los títulos valores. El endoso es lo que permite la transmisibilidad de ese derecho mediante el documento de un tenedor legítimo a otro tenedor que lo ha obtenido también de manera lícita, pues, o en el acuerdo entre partes, pues, como la ley civil y la ley comercial lo demandan. Entonces, nada, pues Alexis, me quedo corto, claramente de poder llegarte a generar algo, un producto que te permita como tal llegar a comprender algo que se desarrolla en 16 sesiones. Y entonces, sin embargo, pues espero que este material te sea de utilidad, que te sirva de base para que comprendamos un poquito de qué son esos títulos valores, a qué naturaleza pertenecen, por qué son importantes, pues como tal en la sociedad jurídica en Colombia y dentro del ámbito comercial especialmente, y que espero que también que te pueda servir de base para que puedas entender el documento o la actividad que he decidido diseñar para que puedas homologar una asignación y una valoración para que sigas adelante pues con tu curso académico de manera normal. Frente a eso te comento, Alexis, pues espero que lo hayas podido ver yo al correo electrónico, al Gmail que tú tienes, aquí lo marco, ese fue el que me compartió el doctor Juan José. Yo compartí un documento con las instrucciones necesarias para poder desarrollar como tal la actividad que te solicito. Entonces, esta actividad pasa simplemente por construir dos mapas mentales. Estos mapas mentales van a ir dirigidos uno a cada característica. Aquí tenemos primero un mapa mental y ese mapa mental vas a tener que investigar sobre los principios de los títulos valores y especialmente sobre estos principios, la literalidad, la incorporación del derecho, la autonomía, la legitimación y la transmisibilidad, que pues, al final del día la materializa el endoso como acción jurídica para ello. Entonces, en un solo mapa mental, tú vas a investigar esos conceptos son, pues son de amplitud jurídica, los vas a caracterizar y vas a construir tu mapa mental, tu estructura mental, caracterizándome cada uno de esos principios. Como segunda entrega, vamos a tener un mapa tal cual. El segundo mapa mental, vamos a hacer lo mismo, vamos a investigar los conceptos que aquí te enmarco y conforme a ello vamos a construir como tal, pues, la actividad. ¿Qué conceptos vamos a incorporar aquí? Vas a investigar los títulos valores. ¿Cuál es su característica de acuerdo al orden nominativo, de acuerdo a los títulos valores a la orden y de acuerdo a los títulos valores al portador? Si bien en el video ahí medio te hablé de ellos, vas a investigarlos, vas a comprenderlos, te vas a apropiar de ellos y vas a empezar a construir tu mapa mental, en donde también lo que yo no, lo que yo busco no es que me mandes una definición completa en un cuadro ahí, no. Te busco es características, ideas principales, bases, principios, cositas así, listo, que permita la construcción de ese mapa mental, caracterizando la idea grosa claramente del concepto. Entonces, para ese segundo mapa mental debe ir incorporado títulos, valores nominativos, los que son a la orden, los que son al portador. Y por aquí tenemos en ese mismo mapa mental, tú me vas a clasificar los que son títulos valores de contenido crediticio, los títulos valores corporativos o de participación y los títulos valores representativos de mercaderías. Cada uno de ellos, en cada uno de ellos vas a encontrar diferentes títulos valores, como te los expliqué en el ejemplo hace un rato. Entonces, los de carácter crediticio, letras de cambio, pagarés, CDTs, cheques. Por acá vas a encontrar los que te decían las acciones y los bonos, por aquí certificados de depósito y demás, carta de embarque. En fin, para que allá haga la investigación como tal. Entonces, en este segundo mapa mental, vamos como tal entonces a buscar caracterizar todos estos elementos de aquí y vas a generar allí a componer una estructura que permita un vínculo, un relacionamiento entre ellos. ¿Listo? Entonces, pues nada, Alexis, eso era como tal lo que quería como explicarte.
Y pues ya te estaré dando aquí otros mensajes ya de manera interna para que no quede como pues tan público la situación. ¿Listo? Que estés muy bien, un gusto.